Buen día, Lee. Sí, licenciado. Día, licenciado. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la actividad del día de hoy? Sí, licenciado. Qué bueno, qué bueno. Ojalá así estén todos, ¿no? Ya después de los parciales, ya un poquito más desahogable. Sí, ¿verdad? Y todo bien, todo con 100, ¿verdad? Ay, no. No, no En mi muy, casa no creo. no muy segura, ¿verdad? Sí, una. Pero ahí va. Ah, qué bueno. Lo importante es que siempre hay que echarle para adelante, ¿no? Dile, gracias. Para el día de hoy tenemos el tema de la teoría del delito. Hace 8 días finalizábamos con platicar las garantías más importantes, más relevantes que se aplican al derecho penal. Y si ustedes recuerdan, la última garantía constitucional aplicable al derecho penal que se platicaba era la relacionada al principio de legalidad, ¿no? ¿Será que el principio de legalidad tiene alguna relación con la teoría del delito? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que se atreva a comentar algo en relación a eso? Yo diría que sí, ¿Por qué? porque para poder culpar o acusar a alguien tiene que haber especificado el tipo de delito sin violentar las garantías, ¿verdad? Que no puedo decir, ahí sí, él atropelló, él mató o disparó, y tal vez solo disparó y no atropelló, o no sé, o algo así, una idea así se me surge ahorita. Muchas gracias. ¿Alguien más? Lick, según lo aprendido en los cursos que hemos llevado, pues el principio de legalidad está en el Código Penal como parte principal de lo que es la teoría del delito, ¿verdad? Porque en el artículo 1 habla de la legalidad que debe tener un delito principalmente. Y segundo está lo de que sin ley no hay pena, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver el principio de legalidad con la teoría del delito. Sí, sí, claro, ¿no? Claro, porque fíjense, esa es una de las razones para que el principio de legalidad en relación al Código Penal aparezca inicial dentro de la parte general, ¿no? Porque allí encontramos nosotros elementos para analizar que deben de incurrir en un hecho que se esté analizando y establecer si es delito o no, ¿no? Adicional al artículo del Código Penal, también mencionábamos nosotros hace 8 días, ¿no? El artículo 17 constitucional, ¿verdad? No son punibles las acciones o omisiones que no estén establecidas en la ley como delito o falta, ¿no? Entonces, la teoría del delito es importante que nosotros la manejemos en relación a cada uno de los casos que se conocen en el derecho penal, porque si no conocemos lo fundamental en cuanto a la teoría del delito, posiblemente en relación a las calificaciones jurídicas, nosotros nos podamos equivocar, ¿verdad? Dejemos de hacer algo que tal vez podemos hacer a consecuencia del mismo desconocimiento que podamos tener, ¿verdad? Por eso es que considero importante al menos tocar lo esencial de la teoría del delito, para luego entrar ya a desarrollar cada una de las fases del proceso penal,
para saber cómo están, ¿no? Para saber cómo están y saber si todavía se recuerdan de eso, ¿no? Cuando nosotros decimos qué es una teoría del delito, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué pensamos cuando decimos en términos generales teoría del delito? ¿Qué es? Bueno, ¿Cómo sucedieron los hechos, licenciado? sí, posiblemente es una partecita de eso, ¿no? Analizar o estudiar, como menciona, cómo sucedieron los hechos, ¿no? Podría ser un procedimiento por el cual se analizan también las características de los hechos precisamente, ¿verdad, licenciado? También parte de eso, de la teoría del delito, ¿no? ¿Alguien más? Licenciado, yo pienso que la teoría del delito permite conocer mucho más allá de lo que simplemente se ve, porque determina en qué circunstancias ocurren los hechos y, por ejemplo, qué fue lo que motivó a las personas a actuar de determinada manera, ¿verdad? Y con base a eso, pues, ya determinar si efectivamente hubo o no la comisión de un delito. Sí, también, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado, también podría, como nos basamos para tratar de establecer si hubo la comisión de un delito, pero también saber si o qué sanción se le podría imponer también, o determinar las sanciones a imponer, podría ser también, licenciado. También es parte de la teoría del delito. También es parte de la teoría del delito. Desde el momento en que iniciamos a analizar y estudiar una acción realizada por una persona, primero nosotros no nos enfocamos en pensar si merece una pena. Lo primero que nosotros nos enfocamos en cuanto al análisis de una acción de una persona es establecer si esa acción de la persona se adecua o no a un hecho que una ley puede establecer como delito o falta, ¿no? Luego de establecer esa acción, si es delito o falta, ya nos vamos a todo lo demás que sucede dentro del derecho penal y al finalizar el proceso penal se llega a establecer lo que menciona Marco Antonio, creo que fue la última persona, para establecer la pena que merece a consecuencia de, ¿no? Pero la teoría del delito, como menciona Rosario, la teoría del delito tiene mucho más, ¿no? La teoría del delito se refiere a todos aquellos estudios que se realizan en cuanto a las acciones u omisiones que una persona puede cometer. Puede ser ese estudio, puede ser antes de la creación de la norma, e inclusive puede ser en la vigencia de una norma también ya establecida e inclusive posterior a la vigencia de esa misma norma. Por eso es que algunos teóricos en cuanto a la teoría del delito mencionan que teoría del delito es todo aquel estudio o análisis que se da de las acciones que se cometen dentro de la sociedad y establecer la posibilidad de crear tipos penales cuando se están dando acciones dentro de la sociedad que posiblemente no estén regulados en normas jurídicas, ¿no? Por eso es que algunos mencionan eso, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, la inteligencia de las personas para cometer acciones ilícitas en muchos casos ha superado la normativa vigente actual, ¿verdad? Y a esos estudios que se hacen antes de la creación de una norma, durante la vigencia de una norma y después de la vigencia de esa norma, cuando una norma ya se considera como ya fuera del tiempo, como obsoleta, como acostumbramos a mencionar, a todos esos estudios que se hacen es a lo que se le conoce como teoría del delito, ¿no? Fíjense que es importante entrar a conocer un poquito en cuanto a lo que pensaban algunas personas
en relación a qué es teoría del delito, por cómo se creó la figura del delito, para establecer que de allí prácticamente nace cuando nosotros decimos y definimos el delito, ¿eh? Y el delito no lo definimos solo como nosotros normalmente lo acostumbramos a definir, ¿verdad? Si nosotros miramos también esos teóricos en cuanto al estudio de la teoría del delito, nosotros miramos criterios variados, criterios definidos para entender esa parte en relación a la teoría del delito, ¿no? Fíjense que cuando una iniciativa de ley llega al Congreso, ya sea para crear una norma jurídica, para reformar una norma jurídica que ya está vigente, todo ese estudio previo que se hace en relación a presentar ese proyecto de ley para cualquiera de las dos formas, crear una norma o reformar una norma, es parte de la teoría del delito, ¿eh? Estaba escuchando yo en esta semana que por parte del Congreso se está presentando una iniciativa para reformar el procedimiento especial de aceptación de cargos. Y no sé detalles en cuanto a cómo va dirigida ese proyecto para reformar ese procedimiento especial, pero eso que están haciendo las personas también es parte de la teoría del delito. Entonces nosotros podemos decir o entender que teoría del delito es todo aquel estudio o análisis que se hace antes de la creación de una norma, durante la norma misma y después inclusive de la norma que está vigente. ¿Qué es lo que busca? Analizar acciones, estudiar acciones que posiblemente estén sucediendo dentro de la sociedad y que sean tal vez importantes el poderlas crear como normas penales dentro de un estado determinado. Eso es en cuanto a la teoría del delito, ¿no? Como parte de esa teoría del delito, nosotros ya sabemos qué es delito. ¿Quién me dice con sus palabras qué entiende como delito, ¿no? Licenciado, ¿podría ser una conducta típica, antijurídica y culpable, no? ¿Y punible a la vez? Sí. Podría ser también, licenciado, algo que la ley dice que no se debe hacer y hacer hacer algo que la ley dice que no se debe hacer. Exacto, también. Podría ser también una acción contraria a las buenas costumbres o digamos, a las reglas de la buena convivencia, licenciado. Sí, también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cómo se creó la figura del delito? ¿Cómo se creó la definición de lo que se debe de entender como delito, ¿verdad? Fíjense que posiblemente dentro de alguna de las pruebas que ustedes han tenido dentro del semestre o inclusive en los exámenes privados, pueda ser que alguien les pueda preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos positivos del delito, ¿no? Y cuando a uno le preguntan cuáles son los elementos positivos del delito, ¿qué entendemos? Prácticamente como desmenuzar lo que nosotros definimos como delito, ¿no? Debemos de tratar
de incluir siempre dentro de la definición del delito que la acción u omisión es siempre de una persona, ¿verdad? Nadie más puede cometer acciones u omisiones que puedan estar establecidas en la ley como delito o falta si no es una persona. Ese como primer elemento positivo, la acción o omisión de una persona. Que esa acción u omisión de esa persona sea típica, ¿no? ¿Y qué entendemos por cuando hablamos de ese segundo elemento positivo del delito que se refiere a típico? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando decimos que la acción o omisión de la persona sea típica? Que se tiene que adecuar de la conducta al tipo penal, ¿no? O sea, Sí, básicamente básicamente podemos decir que es verificar si lo que la persona hizo coincide exactamente con lo que el Código Penal establece. Algo importante dentro de esto es que como ya no tenemos solamente tipos penales o acciones calificadas como delitos, solamente en el Código Penal, ¿no? Entonces, recordemos siempre, ¿no?, que esa tipicidad se refiere a que esa acción o omisión que esa persona pudo haber realizado esté establecida en la norma ordinaria, que es el Código Penal, o en leyes especiales, ¿no? Así de forma general para incluir las dos normas que pueden tener establecidas acciones o omisiones, ¿no? En cuanto al tercer elemento positivo, ¿no?, que sea antijurídica, ¿no? Esa antijurídico, ¿a qué nos refiere, ¿no? ¿Qué entendemos en relación a ese tercer elemento de antijurídico? Que está en contra del ordenamiento jurídico. Pues sí, podría también ser, por ejemplo, que está tipificado como delito, o sea, que no es una acción permitida. Sí, lo único que sí va es la acción, decimos, venimos con el tercer elemento, ¿no? Acción o omisión de una persona, ¿no?, típica, que esté establecida en una norma ordinaria o especial, ¿no? Y lo antijurídico, que la acción o omisión que hizo esa persona, que es típica, se acostumbra a decir, ¿no?, se acostumbra a decir que vaya en contra del ordenamiento jurídico vigente al cual estamos tratando de adecuar esa conducta, ¿no? Pero yo considero que lo más correcto en relación a ese tercer elemento de antijurídico es que esa acción o omisión de esa persona, que es típica, por lo que ya sabemos, porque está en una norma ordinaria o especial, se adecúa a ese tipo penal que nosotros estamos analizando, ¿no? Pero se acostumbra a decir que va en contra del ordenamiento jurídico, ¿no? El cuarto elemento, ¿cuál sería? La culpabilidad, ¿no?, como cuarto elemento positivo del delito, ¿no? ¿Qué entendemos en cuanto a la culpabilidad, ¿no? Fundamentar con pruebas, licenciado, si existe realmente o sea, comprueba realmente que esa persona participó o cometió de determinada forma esa acción antijurídica. Ajá, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Analizar si la persona tenía la capacidad de saber lo que estaba haciendo, de comprender que los actos que estaba realizando eran ilegales. Ajá, muy bien.
Me parece. ¿Alguien más? Esto es como un repaso a lo que ustedes ya vieron en cuanto al derecho penal, ¿no? Pero si no estoy mal, se mira en el derecho penal 1, ¿no? Decimos que ese cuarto elemento positivo del delito, que se refiere a la culpabilidad, se refiere prácticamente a la parte última que se mencionaba en relación a indicar que ese elemento de culpabilidad se analiza si la persona, pues, es una persona que esté consciente, que pueda establecer que no haya problema en él como persona para saber si lo que está haciendo es bueno o es malo, ¿no? Porque aquí entra donde nosotros decimos, ¿no? O en algunas partes hemos mencionado que el derecho penal busca la imposición de penas o medidas de seguridad, ¿no? En base a la culpabilidad de la persona, si es una persona que esté consciente que sus actos son en contra de una norma, que se adecúan a lo establecido en una norma, es una persona que está consciente y como consecuencia de eso, el proceso penal puede desarrollarse y a consecuencia de ello imponer una sanción o una pena, ¿verdad? Pero si del análisis de esta culpabilidad de la persona, nosotros establecemos que la persona al momento de la comisión de esa acción que realizó no estaba en sus cinco sentidos, y no puede entender que lo que hizo es bueno o es malo, es donde posiblemente a consecuencia de esa acción, aunque sea típica realizada por la persona, posiblemente lo que se le vaya a tramitar es una tramitación de un proceso buscando la aplicación de una medida de seguridad y corrección, ¿no? Pero a eso se refiere la culpabilidad, al análisis de ese elemento positivo del delito para establecer si la persona está consciente o no de la acción que está realizando. Y a consecuencia de ese mismo análisis también viene lo punible, ¿no? Porque si la persona es consciente, sabe que sus acciones son incorrectas, entonces es una persona que puede ser punible en cuanto a la pena o una sanción que se derive como consecuencia de un proceso penal, ¿no? Acá dentro de esos elementos positivos del delito, nosotros vamos a encontrar esto que yo les voy a indicar, ¿no? En algunos casos se acostumbra a decir cuando una acción realizada por la persona es típica y al mismo tiempo no es antijurídica, ¿no? Repito, ¿no? En algunos casos se acostumbra a decir que existe una acción o omisión de una persona que siendo típica porque está establecida en una norma ordinaria o especial, al mismo tiempo puede ser no antijurídica, ¿no? ¿Y en qué casos podríamos nosotros mencionar eso, no? ¿Han escuchado algo similar a eso o no lo han escuchado? No, Lick. No, que exista una acción o omisión de una persona que es típica, pero al mismo tiempo no es antijurídica. Lit podría ser cuando aplica en defensa propia, cuando nos estamos defendiendo. ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué piensa eso? Porque la conducta establece como un delito, pero no, o sea, la persona lo va a hacer en defensa, pues. No es que lo vaya a hacer eh, únicamente por
por querer dañar a la otra persona. Ujú. Y en el derecho penal, ¿cómo se le llama a eso? Causas de justificación, legítima defensa, Lick. Las dos están ¿No son, correctas. no son atenuantes? No. O- No, atenuantes sí no son. Atenuantes sí no son, ¿no? Pero las dos están correctas. Lo único que cuando nosotros decimos que existe una acción o una omisión de una persona que es típica, pero al mismo tiempo puede ser no antijurídica, es cuando nosotros nos vamos a la parte general del Código Penal y tiene como título porque pueda existir algunas causas que eximen de responsabilidad penal a una persona. Sí lo escuchamos, sí lo sabemos, pero lo único que cuando lo hablamos de una forma distinta, como que nos desubicamos, ¿no? Las causas, dígame, Rosario. Perdone que le interrumpa. No te entiendo. Como ejemplo podría ser, ayer circuló en redes un hecho de una camioneta y un camioncito que se juntaron en una calle en donde ambos no querían ceder el paso. Pero el señor de la camioneta se bajó con su pistola y lo golpeó con la cacha de la pistola al piloto del camión. Y bueno, intercambiaron ahí palabras, ¿verdad? Cuando él se dio la vuelta y regresó a la camioneta, el guardia de seguridad del camión le disparó. Pero entonces yo entendería ahí que ellos lo hicieron como en defensa, pues porque el señor ya les había amenazado con la pistola. Podría ser, no. Sí, observé ese video, pero pensar en que dentro de esa acción o de ese hecho que pasó el día de ayer puede haber legítima defensa, yo le digo, no se lo van a permitir, ¿eh? Porque creo que tenemos un poquito más adelante en cuanto al análisis de las causas que eximen de responsabilidad penal, y dentro de esas están las causas de justificación, pero para que se dé una causa de justificación hay muchos elementos que deben de analizarse. Y uno de esos elementos en cuanto a la legítima defensa es que en relación al hecho por el cual usted alegando legítima defensa haya igualdad de condiciones. En ese caso, si bien es cierto, la persona de la camioneta se bajó y fue hacia el piloto del camioncito, lo amenazó con la pistola, yo no pude observar si le pegó o no con la cacha del arma. Aparentemente la persona ya iba de regreso a su vehículo, saber qué más iba a hacer, ¿no? Y hasta después, estando él de espaldas, le dispara. Entonces, esa defensa que hizo la persona fue más allá de lo que el otro realmente hizo, porque si el del arma realmente lo hubiera querido dañar o matar, no sé, ¿verdad? De una vez cuando llegó lo hubiera hecho, ¿verdad? Creo que fuera más legítima defensa si al momento en que él llega a la puerta del conductor del vehículo le pone el arma y el otro reacciona, que no en la forma en que lo hizo, porque cuando lo hizo ya el otro ya venía caminando de espaldas y de espaldas lo tomó, ¿no? Pero como le digo, son elementos que se tienen que analizar en cuanto a que pueda existir una realmente legítima defensa, ¿no? Pero volvemos acá, ¿no? A donde estamos. ¿Por qué nosotros decimos que puede haber una acción o omisión de una persona que es típica y no antijurídica? Decimos eso porque por eso tiene establecidas el Código Penal las causas que eximen de responsabilidad penal, ¿no? Esas causas que eximen de responsabilidad penal, tenemos 3 clasificaciones: las causas de inimputabilidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que puede existir una acción o omisión de una persona que es típica, pero también puede hacer que no sea antijurídica. Volviendo a los elementos positivos del delito, nosotros ya podemos decir que delito es toda acción o omisión realizada por una persona que es típica, que es antijurídica, que es culpable y al mismo tiempo puede ser punible, ¿no?
Eso es en términos así sencillos para entender lo que es la figura o la definición del delito en cuanto a sus elementos positivos, ¿no? Es bueno que nosotros miremos esa parte de teoría del delito con varios autores que circulan dentro del derecho penal, porque es importante tener no solamente nuestro criterio, sino también cómo otras personas lo entienden, ¿no? Y aquí viene desde el siglo XIX, vienen definiciones cómo cada una de esas personas, esos personajes que se mencionan dentro del derecho penal, entendían la figura del delito. En cuanto a lo que se entiende como delito, se dice también que un delito se da también en sus fases interna y externa. Esas fases del delito en sus fases internas y externas, nosotros ya lo debemos de tener bien claro, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos cuando una fase del delito está de manera interna? Puede ser sancionada una persona porque tenga dentro de su mente la comisión de un hecho delictivo, ¿o no? No, no puede ser, no es punible. No es punible porque solo ocurre exclusivamente en la mente del autor. Ahora en la fase externa sí es punible, ¿verdad? Ajá, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lo que es punible es la acción, Lee. Por ejemplo, yo ya no lo pienso, sino lo realizo. Sí, sí, también. Ileana. Lick, buenos días. Bueno, Buenos días. yo tengo, bueno, idea que no es punible porque no se ha llevado a la acción. En cuanto a la fase interna, ¿no? Ah, ok. Sí, ¿no? Ajá. Preparado, las ha realizado con intención, las ha hecho de manifiestas con una acción o omisión que la ley tiene establecida como delito o falta. Eso es en cuanto a las fases internas. Dígame. Digamos que solo es punible el hecho. Eso sería en síntesis. Que solamente es punible el hecho realizado y ya del conocimiento de las autoridades que se encargan de una investigación. Ya por eso se dice, la fase interna pues nunca se puede sancionar porque solamente existe en la mente de la persona que lo está pensando o lo piensa realizar, ¿no? Mientras que el derecho penal sí sanciona esas acciones realizadas y preparadas por la persona, pero que las hace de manifiesto realizando la acción o dejando de realizar esa acción, ¿verdad? De acuerdo a eso, nosotros decimos, bueno, ¿qué es el derecho penal? Y aquí es donde nosotros incluimos que el derecho penal lo constituyen todas aquellas normas jurídicas ordinarias o especiales que contienen acciones u omisiones que los legisladores han considerado como delitos o faltas y que merecen la imposición de una pena o una medida de seguridad, ¿no? Sí. ¿Sí logran ver la presentación ahí? Sí. ¿Sí? Sí, licenciado. Ah, bueno.
Entonces, volvemos a decir, ¿no? ¿Qué es el derecho penal? Lo constituye o lo integran todas aquellas normas jurídicas ordinarias o especiales que contienen acciones o omisiones que los legisladores han considerado como delitos y que como consecuencia jurídica tienen la imposición de penas o medidas de seguridad, ¿no? No se les olvide que cuando nosotros incluimos dentro de lo que entendemos como derecho penal, que tiene como consecuencia la imposición de penas o medidas de seguridad, esas medidas de seguridad, ¿a consecuencia de qué se derivan? Cuando nosotros decimos dentro del derecho penal que una consecuencia de una acción puede tener la imposición de penas o medidas de seguridad y corrección, ¿a qué nos entiende? ¿A qué nos debemos de referir y entender en cuanto a esas medidas de seguridad? ¿Por qué surgen las medidas de seguridad? Para asegurar digamos que el debido proceso en cuanto a, por ejemplo, seguridad para una parte que esté como víctima o seguridad de que la persona acusada no salga del país, podría ser, o que no se acerque a determinado lugar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Acabamos de analizar los elementos positivos del delito y a consecuencia de esos elementos positivos del delito surge prácticamente lo que es la medida de seguridad, ¿no? ¿Alguien más? Quizás lo mismo, que asegurar la continuidad del proceso. Ajá, muchas gracias. ¿Nadie más? Licenciado, buenos días. Para mí que Buenos esas días. son prevención de legisladores, ¿verdad? Para que no haya una consecuencia de carácter de complicación. Es prevención más que todo. Regreso aquí a la presentación de lo que son los elementos positivos del delito, porque dentro de esto decíamos, ¿no? ¿Qué entendemos en cuanto a la culpabilidad de una persona, ¿verdad? Decíamos, cuando nosotros analizamos la culpabilidad o no de una persona con relación a lo que pudo hacer o dejó de hacer, decíamos, nosotros dentro de ese análisis establecemos si la persona realizó eso o dejó de realizarlo de forma consciente, de forma voluntaria, ¿verdad? Si es una persona que realizó una acción o una omisión de forma inconsciente, nosotros decíamos, no puede sancionarse porque su acción la realizó en un estado de inconsciencia donde no pudo definir si lo que hacía era correcto o incorrecto, ¿no? Y a eso es donde vamos en cuanto a lo que tenemos establecido acá en la definición del derecho penal, ¿no? Cuando el derecho penal, a consecuencia de la realización de un proceso en contra de una persona, busca la aplicación de medidas de seguridad, esa medida de seguridad tiene como consecuencia o viene como consecuencia de que durante el desarrollo de la investigación de un proceso penal se llegó a establecer que la acción que realizó la persona sí está establecida en una norma jurídica, pero que no puede sancionarse porque la persona lo hizo en un estado de inimputabilidad, ¿no? ¿Cuál es el estado de inimputabilidad de una persona? Un retraso mental, ¿verdad? Que de acuerdo a las investigaciones se haya establecido que efectivamente eso pudo influir para la realización de ese
ese hecho o esa acción que la persona realizó. Por eso es que cuando nosotros observamos que dentro de un proceso penal se le aplicó a una persona una medida de seguridad, es a consecuencia de un acto conclusivo que se hizo en una investigación donde buscan aplicarle a la persona esta medida de seguridad y el objetivo es que la persona no vuelva a cometer esos hechos en el estado de inconsciencia en que los hizo, si puede recuperarse de acuerdo al tratamiento que se le pueda brindar, se le dé ese tratamiento, y si puede recuperar su estado de salud, pues qué bueno, ¿no? Pero a consecuencia de esos procesos de medidas de seguridad, muchos de los casos que se miran en el Hospital Federico Mora son personas que lo único que hacen con su tratamiento es mantenerles estables, como mencionan algunos de los médicos, pero que se logren recuperar de forma total, ya no lo hacen, ¿no? Por eso es que nosotros mencionamos que puede tener como consecuencia el derecho penal imposición de penas o medidas de seguridad, ¿no? No se refieren a medidas de seguridad para que la persona no salga del país, para que la persona no se acerque a una persona determinada, sino se refieren a consecuencia misma del desarrollo del proceso penal y que llegaron a establecer en algún estado del proceso que esta persona tiene retraso mental y en ese estado de retraso mental realizó la acción por el cual se le juzgó, ¿no? Entonces no confundamos con las otras medidas de seguridad que nosotros escuchamos, imponen el ramo de familia, o que pueda ser una medida de coerción dentro del proceso penal. Miro a alguien que tiene la mano por ahí, Joel. Licenciado, buenas noches, gracias por el uso de la palabra. Tal vez analizando el estado de la persona al momento de la acción u omisión del delito, ¿qué tanto se evalúa en aquellos casos, por ejemplo, en que hay conductores de camiones que pues por ir porque se duermen en el camino y eso termina ocasionando la muerte de una persona? ¿Qué tanto se evalúa ese estado precisamente en que él se duerme, pero de forma inconsciente, pues mata a una persona, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, Karen. Karen Iset. Días. Buenos días, cuéntenos. Sí, solo para comprender, en este caso las medidas de seguridad vienen a sustituir a las penas, no es que sean o a complementarlas, ¿verdad? Tomando en cuenta que pese a los ejemplos que usted mencionaba, ¿verdad? O el que acaba de mencionar el compañero, existe un grado de peligrosidad, pero hay una situación, digamos, en el caso de demencia o algo, hay una situación que le hizo a la persona cometer el ilícito. No sé si estoy bien. Sí, está bien. Lo que pasa acá es que esa medida de seguridad sí viene a sustituir la pena, ¿eh? Porque esta persona por el estado de inconsciencia en que realizó la acción, no se le puede imponer una pena porque su acción la hizo en un estado que no comprendía que lo que realizó era correcto o no, ¿verdad? Eso es lo que pasa realmente. Sustituyen a la pena y a consecuencia de eso es que el mismo juez o tribunal, cuando resuelve una situación jurídica de eso, de esta naturaleza, no condenan a la persona, lo absuelven de eso y a consecuencia del estado en que se encontraba al momento de la comisión de ese hecho, le imponen medidas de seguridad, ¿no? Esas medidas de seguridad pueden ser
e internamiento en el Hospital Federico Mora por tiempo indeterminado, porque ese tiempo lo va a determinar la evolución del tratamiento que la persona vaya recibiendo, o posiblemente puede ser una medida de seguridad, que también puede ser una libertad vigilada con un recurso familiar que esta persona tenga y se haga cargo de esta persona en presentarlo o llevarlo a todas las citas médicas y judiciales que sean necesarias, ¿no? Entonces, me imagino que ese proceso está pasando esta persona de la tercera edad que sucedió el año pasado en la zona 9, de que retrocedió y volvió a retroceder hasta que le hizo daño a este motorista. ¿Será que estos procedimientos lleva esta persona, Eric? Yo creo que no, creo que no. Lo que realizó esta persona con relación al motorista, creo que no. Si ustedes se recuerdan, lo que sí pasó, con quien sí pasó este tipo de situación procesal fue con el general Ríos Montt, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que él prácticamente murió cuando lo estaban procesando, buscando la aplicación de una medida de seguridad, porque su estado de salud que tenía pues ya no era comprensible para el proceso penal que se le estaba tramitando, ¿no? O sea que sí entiendo que esta persona en la tercera edad sí ¿cómo le dijera? Sí lo están procesando sobre el tema que hizo, ¿verdad? No tenía Sí, se le está procesando de una forma ordinaria dentro del proceso penal, porque el hecho que sea una persona de la tercera edad porque tiene más de 60 años, no quiere decir que lo que él hizo no haya sido de forma consciente, de forma voluntaria, ¿no? Sí, porque retrocedió y volvió a retroceder, ¿verdad? Ajá. Gracias, Lick. Entendemos. Sí, dígame. Perdón, solo estamos hablando del tema, digamos cuando el tribunal determina que el sujeto tiene cierto grado de demencia y es trasladado al Federico Mora, pero esta persona logra superar ese proceso, es decir, el INASIF vuelve a evaluar y determina de que ya lo ha superado, tiene que cumplir o asumir su responsabilidad. Aquí hay dos situaciones. Con relación a lo que usted pregunta. Cuando dentro del proceso penal se desarrolla una investigación y se llega a establecer que la acción que cometió la persona la hizo en un estado que no es correcto, que es inconsciente, porque no entendía lo que estaba realizando como correcto o incorrecto, es donde a consecuencia de ello mismo viene y busca la aplicación de una medida de seguridad y corrección, ¿no? Esta medida de seguridad y corrección de esta forma tiene dos fines, tiene dos objetivos, ¿no? Que la persona pueda mejorar su estado de salud con relación a lo que hizo y ya no lo vuelva a cometer, y también como prevención en relación a las personas que integramos el estado, ¿verdad? Para evitar que esta persona en ese estado en que hizo esa acción pueda seguir realizando nuevas acciones, ¿no? Y también puede pasar lo segundo que usted mencionaba, ¿no? Si una persona en cumplimiento de una pena enferma a tal grado que ya no pueda comprender qué es lo que está pasando, sí pueden trasladarlo a un hospital, sí pueden trasladarlo al Hospital Federico Mora si es necesario ese lugar, pero lo que sucede en ese caso es que la ejecución de la pena se suspende, ¿no? Se suspende, ¿no? Y al estar la persona ya consciente, ya bien en su estado de salud, esa ejecución se vuelve a reactivar y lo hace el juzgado de ejecución que tiene a cargo el control de esa pena, ¿no? Y también esto aplica para el estado de emoción violento. No, eso ya es otra situación distinta, ¿no? Eso no entra dentro de eso que miramos acá. Licenciado, entonces podríamos decir que la medida de seguridad solo aplica a las personas que tienen problemas de salud mental, digamos. Y que en ese estado de salud mental cometieron esa acción que se investigó o se está investigando, ¿no? Muy bien. ¿Sí?
Seguimos Gracias. entonces. De acuerdo a lo que hemos platicado en relación a la teoría del delito, lo que entendemos o debemos de entender del derecho penal, nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es el objeto del derecho penal? ¿Cuál es el objeto del derecho penal? Y el derecho penal, su razón de ser es la protección de bienes jurídicos, ¿no? La protección de bienes jurídicos que se consideran más importantes, más relevantes dentro de la sociedad, ¿no? Ese es el objeto del derecho penal, proteger bienes jurídicos que son más importantes dentro de un Estado de Derecho, dentro de la sociedad en que nos encontramos, ¿no? Así de forma sencilla. Protección de bienes jurídicos, ¿no? Tal vez se recuerdan ustedes que cuando miraban el curso del derecho penal, pudieron haber mencionado que el derecho penal tiene sus características, ¿no? El derecho penal tiene sus características, ¿no? Y tiene principalmente establecidas 5 características. La primera, que es una ciencia cultural. La segunda, que es normativo, es valorativo, es finalista y al mismo tiempo es público, ¿no? Pero ¿qué entienden ustedes en cuanto a cada una de estas características, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que el derecho penal tiene dentro de sus características que es una ciencia cultural, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Lupita. Sí, licenciado. ¿Por qué entiende usted en cuanto a esa característica? ¿Por qué decimos que el derecho penal es una ciencia cultural, ¿no? Yo creo que lo mencionamos anteriormente, licenciado, es que también respetar las reglas y como también aplica también, creo que se da más en los departamentos, en el sentido de la cultura de que ellos tienen de la comunidad, que pues para ellos no, o sea, hay delitos que ellos no, por ejemplo, ¿verdad? Si alguien roba, pues les dan el castigo maya, no sé si estoy bien en el tema. Puede ser parte de eso, ¿no? Puede ser parte de eso, pero cuando nosotros miramos teoría del delito y teoría del derecho penal, no lo entendemos exactamente de esa manera. ¿Alguien más, Roberto? Sí, licenciado, para mí que es como de tipo de carácter social y porque regula la conducta de las personas, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Quién más? Buenos días, licenciado, porque lo que regula está basado en la actuación de las personas, tomando en cuenta valores y normas sociales. Sí, puede ser parte de esa característica, como una ciencia cultural, ¿no? ¿Quién más? Porque estudian normas, valores y conductas humanas dentro de una sociedad, licenciado. Sí, también es parte de esa ciencia, donde se considera como una ciencia cultural, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros en cuanto a qué entendemos por teoría del delito? De ahí nace prácticamente en entender por qué el derecho penal dentro de una de sus características tiene establecida que es una ciencia cultural, ¿no? Nosotros decíamos
que la teoría del delito se encarga de todo aquel estudio, de todo aquel análisis de las conductas que son realizadas por las personas dentro de una sociedad y que a consecuencia de eso, pues, también merecen crear normas jurídicas, modificar normas jurídicas por las situaciones que a veces se hacen necesarias regularlas dentro de un Estado, ¿no? Por eso es que nosotros decimos, ¿no?, que cuando la teoría menciona que el derecho penal es una ciencia cultural, es porque el derecho penal no es estático, ¿no? El derecho penal no es estático y a consecuencia de no ser estático, el derecho penal merece cada día estarse analizando, estarse estudiando y de acuerdo a eso, pues, crear nuevas normas jurídicas, modificar normas jurídicas por regular las nuevas situaciones o nuevas condiciones de las personas dentro de la sociedad, ¿no? Rosario. Licenciado, entonces se refiere a que, por ejemplo, el derecho penal es evolutivo porque a consecuencia de las acciones que surgen en la sociedad, se ve obligado a regular esas acciones, como por ejemplo el uso de las redes sociales y que todo el mundo venga y ponga ahí lo que quiere o amenace o cualquier cosa. Entonces, esa misma forma de, digamos que se vuelven acciones que son cada vez mucho más frecuentes por muchas personas, entonces es importante regularlo. Exacto, exacto. A eso nos referimos cuando decimos que el derecho penal es una ciencia cultural, ¿no? Porque es evolutivo, es cambiante y a consecuencia de ese cambio necesitan actualizar sus normas, necesitan reformar esas normas para regularlas a las conductas que sean más correctas dentro de la sociedad, ¿no? Un ejemplo de eso, nosotros miramos que el Código Penal, ¿en qué año nació o se creó el Código Penal? En el año 73, ¿verdad? Por eso tiene decreto 1773, ¿verdad? Pero dentro de ese mismo Código Penal ordinario, nosotros miramos muchas reformas, muchas normas especiales que se han creado de forma independiente y es por eso mismo, ¿no? Porque el derecho penal es considerado como una ciencia para regular o buscando que la persona se comporte de mejor forma dentro de esa sociedad. ¿Por qué nosotros decimos que es normativo, ¿no? ¿Por qué la segunda característica es normativo? ¿A qué se refiere esa característica de normativo? Porque, porque está en el Código Penal, tipificado como delito, entonces es parte del derecho sustantivo, ¿me acuerdo yo o no? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Es normativo, Lick, porque está entre las normas y leyes, leyes especiales. Lo acaba de decir hace poco, no sé si estoy bien. Sí, sí. Rosidalia. Sí, porque se basa en normas jurídicas, licenciado. Sí, sí. Cuando nosotros decimos como una segunda característica del derecho penal que es normativo, es porque nosotros la encontramos regulada o establecida en una norma ordinaria como es el derecho penal o normas especiales, cualquiera de ellas que puedan ser, ¿no? A eso se refiere lo normativo, ¿no? ¿Y por qué es valorativo? ¿Por qué es valorativo? Porque tiene valor judicial. Porque tiene valor judicial, ¿no? ¿Qué más? Tal vez es valorativo porque, pues, como se mencionaba anteriormente, no
no analiza únicamente el hecho de que la persona haya cometido la acción, sino qué lo llevó a cometer esa acción, en qué circunstancias se dieron, en qué momento, en qué lugar. Todas esas situaciones entonces hacen que los juristas le den ese valor para poder determinar algo, si hubo o no la acción, o sea, dependiendo todas esas circunstancias. Ajá, sí. Los medios de prueba, Alex. ¿Para qué nos pueden servir los medios de investigación o medios de convicción o medios de prueba, como dice usted, dentro de esta característica? Es ¿Cuál la es que da el valor, legalmente, el que establece que sí se cometió el acto antijurídico, Sí, que puede ser, sí ¿verdad? se violentó el delito que está legalmente establecido en la ley. O sea, para mí, valorativos son los medios de pruebas. O sea, en mi opinión, si estamos en un caso Ajá. que no tengan los medios de prueba que no tengan vacíos legales, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Sí, tendría que ser valorativo porque es así como se evalúan los daños a la sociedad, ¿verdad? O al afectado. De acuerdo. Fíjense que nosotros decimos, hay varias razones para considerarla porque es valorativo, ¿no? Una de las razones principales para decir por qué es valorativo es porque, si ustedes se dan cuenta, en normas ordinarias o normas especiales encontramos definidos tipos penales, ¿verdad? Ahí nos menciona qué debe realizar la persona para cometer esa acción, ¿verdad? Pero también menciona que la persona que cometa esa acción tiene como consecuencia pena y la señala dentro de un mínimo y un máximo. ¿Y para qué nos sirve dentro del derecho penal ese valorativo? Es porque de acuerdo a la forma de actuar de la persona, de acuerdo a los medios de investigación que se incorporen, le van a dar la idea al juez que, siendo el derecho penal valorativo, de acuerdo a ello van a establecer qué sanción o qué pena merece la persona al finalizar ese proceso penal por medio de la sentencia. Por eso nosotros decimos que es valorativo, ¿no? Porque de acuerdo a la actuación de la persona, de acuerdo a los medios de investigación que se incorporen, el juez va a llegar a determinar cuál es la pena que merece esa persona a consecuencia de esa acción o de esa omisión que la persona realizó, ¿no? Por eso es valorativo, ¿no? La cuarta característica, ¿no? Finalista. Cuando nosotros nos vamos al derecho penal, establece acciones, establece sanciones y el derecho penal tiene un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin del derecho penal? ¿Cuál es el fin Prevenir del el derecho? delito. ¿Qué manda? Prevenir el delito. Sí, sí, es parte de eso. Parte de eso. Yo pienso que el derecho penal es preventivo, intenta que esa persona no vuelva a cometer el delito y pueda ser capaz de reinsertarse en la sociedad. Así lo entiendo yo. Sí, sí, me parece muy bien. ¿Alguien más? Finalista, pienso que puede ser la resolución a favor del imputado, si es inocente o culpable. Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya nadie más. Decimos nosotros
que es finalista porque si un juez al momento de discutir la imposición de una pena o una sanción a una persona, dentro de su cuarta característica que es valorativo, la imposición de esa pena, mínima o máxima, cualquiera que sea, no busca solamente sancionar a la persona por lo que hizo, ¿no? Se supone, yo siempre digo entre comillas, que el fin del derecho penal mediante la imposición de una pena es la reeducación y la reinsertación de la persona dentro de una sociedad, ¿verdad? Lo cual en muchos casos o en la mayoría de casos no se da. Y esa falta de reinserción o de rehabilitación de la persona, pues yo siempre lo he considerado como un incumplimiento del Estado hacia las mismas personas, porque los centros donde cumplen sus condenas cuando es necesario cumplirlas, las cumplen en lugares que son inadecuados o no solamente por sus instalaciones, ¿no? Sino porque para mí también lo principal es la separación de las personas con relación a los delitos que hayan cometido, ¿no? Y por lo cual estén cumpliendo sus sanciones, ¿no? Pero el fin del derecho penal como una característica es buscar la reinserción y la rehabilitación de la persona dentro de una sociedad, ¿no? Y así lo tiene también establecido el artículo 19 constitucional, ¿no? La reinserción y la rehabilitación de la persona dentro de la sociedad, ¿no? Y por último, la característica que es público. Nosotros ya sabemos que el derecho penal es público, sabemos por qué es público el derecho penal y también nosotros ya sabemos por qué en el desarrollo de un proceso penal no es público en todas sus fases, tiene sus excepciones, pero teóricamente se dice que el derecho penal es una rama del derecho público. Cuando dentro de esto mismo nosotros decimos el derecho penal objetivo, el derecho penal subjetivo, nosotros entendemos en cuanto al derecho penal objetivo es la imposición de las normas por parte del Estado buscando una mejor convivencia dentro de las personas. Y cuando nos referimos al derecho penal subjetivo es cuando el derecho penal tiene la facultad de poder intervenir en una investigación, no siendo su principal obligación, porque el derecho penal se encarga de regular conductas o adecuar normas jurídicas de acuerdo a las conductas de las personas, pero ya en algunos casos el derecho penal puede ser subjetivo, facultativo para el Estado el poder investigar, ¿no? Licenciado, disculpe, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, usted que está en la práctica, la verdad que yo de penal solo lo que he aprendido a lo largo de estos años en la universidad, pero por ejemplo, las personas, hablamos de reinserción, pero las personas que tienen 20 ingresos, se mira en redes sociales que es el medio informativo que vuela, personas que tienen 20 ingresos y que a las 2 horas, a las 24 horas o a las 12 horas ya están delinquiendo nuevamente y van para adentro otra vez, ya son 21 veces. Entonces, estas personas no son obligadas a darles un trato diferente, pues, porque ya se sabe de que al salir vuelven a cometer el delito. No tienen un trato, es decir, un acuerdo en el que los obliguen, como en las películas se ve o en las noticias se ve en otros países, de que los obligan a hacer actividades sociales, que podría ser una manera de poder reinvitarlos a la sociedad, pero o el trato sigue siendo el mismo, simplemente se le quita la pena, sale y ya se sabe que va a regresar, no se hace un cambio o algo diferente para que no sea el mismo resultado. Gracias. Fíjese que es bien importante eso que usted menciona, pero la verdad es que nosotros dentro de lo que conocemos dentro del derecho penal y lo que ustedes también ya saben, que toda persona tenga 5 ingresos o 6 ingresos a un centro preventivo del sistema penitenciario, el que tengas 1 o 5
no quiere decir que una persona sea reincidente, ¿verdad? Sea reincidente, porque solamente va a ser una persona reincidente si a consecuencia de un ingreso vienen, lo procesan y lo condenan. La reincidencia de una persona se prueba con una sentencia que en contra de una persona ya se haya emitido, ¿no? Se haya ejecutado o no, pero tiene una sentencia que es de carácter condenatorio, ¿no? El problema acá en lo que en muchos casos miramos, ¿no? Hay muchas personas que tienen uno o más ingresos con proceso penal, pero cuando llegan a la primera declaración, ¿qué es lo que le resuelven? Falta de mérito. Por muchas situaciones, falta de mérito. Y nosotros sabemos y debemos de entender que cuando se decreta una falta de mérito en contra de una persona es porque no encontraron suficientes elementos de convicción para iniciarle el proceso penal y establecer durante ese proceso penal si merece una pena o una sanción, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Los medios de comunicación son como muy alarmantes, pero lo que ellos no dicen es cómo se ha resuelto cada uno de los ingresos que esta persona ha tenido a un centro, ¿no? Por acá miro un comentario en cuanto a que por qué es público el derecho penal, ¿no? Rosario. Sí, licenciado, disculpe, fíjese que yo no me perdí ahí un poco y no tomé nota y volví a preguntar, pero me dio pena interrumpirle, gracias. Fíjese que nosotros decimos que una de las últimas características del derecho penal es público porque es aplicable para todas las personas dentro de un estado, por eso principiando, ¿no? Pero de forma general en cuanto a la teoría del delito, ¿no? Pero también debemos nosotros de saber que ya en el desarrollo de un proceso penal es público con las excepciones que el mismo proceso penal tiene ya establecido. Cuando nosotros miramos que en la fase de investigación de un proceso penal, no todo mundo tiene derecho a consultarlo, solamente tienen derecho a hacerlo las personas que son parte de ese proceso penal, ¿no? Por eso nosotros decimos que el derecho penal es público dentro de la teoría del delito, ¿no? Pero ya aplicable al proceso penal con esa excepción, ¿no? Sí, ya le comprendí muy bien, gracias. Y porque además con estas excepciones que usted mencionaba, como por ejemplo cuando son cuestiones de pudor o que afecten a la víctima, ¿verdad? El hacerlo público. Exacto, sí. Sí, gracias. Licenciado, tengo una pregunta. Ya entendí esta parte, como dice, cuando puede ser público, cuando no, como dice, está bajo reserva, ¿verdad? Pero yo tengo esa duda. Por ejemplo, los casos que fueron el resultado de las elecciones, que se fue en la investigación y todo. Bueno, hay muchos casos abiertos que es de interés público en mi forma de pensar, pero que el Ministerio Público lo tiene bajo reserva, pues no sé si estará correcto o eso ya es, porque al final el resultado de las votaciones pues es de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Y que nos interesa qué pasa o qué pasó, pero ¿estará correcto o eso se aprovechan ellos de cuando dicen bajo reserva? Fíjense que allí hay muchas situaciones para poderlas comentar, pero pues, definitivamente pues lo que usted menciona es cierto. Y nosotros decimos, ¿no? Nosotros sabemos que el proceso penal, de acuerdo al mismo desarrollo de ese proceso, tiene sus excepciones para ser público, ¿no? Y dentro de ello, pues encontramos nosotros que dentro de la fase de investigación, solamente los sujetos procesales tienen derecho a conocer lo que está pasando y lo que se está investigando, ¿no? Y también está el derecho de los sujetos procesales a que si la situación que se investiga puede afectar el que sea público en relación a los sujetos procesales, a mantenerse una reserva, pero esa reserva de las investigaciones
no pueden ser de forma indefinida, ¿no? La ley establece que esa reserva de la investigación en relación a lo público del proceso penal se presume que solamente es por 10 días y una prórroga igual, ¿verdad? Sin embargo, pues en la práctica se mira de que se va más allá de esa publicidad y a esa reserva en la investigación, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Gracias. Vamos con lo siguiente, ¿no? Una norma jurídica, ¿no? ¿Qué es una norma jurídica? Nosotros ya sabemos que es una norma jurídica ordinaria o especial. ¿Y qué es lo que contiene esa norma jurídica? Primero, ustedes saben qué es una norma jurídica, ¿no? Dígamelo, Rosario. La norma jurídica podría ser, por ejemplo, si nos referimos a la ley contra el femicidio y violencia en contra de la mujer, o podría ser también la ley de lavado de dinero o la ley contra la delincuencia organizada. Esas son leyes ordinarias que regulan determinadas acciones que podrían ser o que están tipificadas como delito. Sí, sí puede hacer eso, ¿no? Ahora va otra pregunta. ¿Quién crea esas normas jurídicas ordinarias o especiales, ¿no? El Congreso de la República. Ajá, entonces cuando nosotros mencionamos que ¿qué es una norma jurídica? Son todas aquellas normas ordinarias o especiales creadas por el Estado, que nosotros ya sabemos que en representación del Estado lo hace el Congreso, ¿no? Que establecen normas y conductas que pueden ser sancionadas mediante una pena o medida de seguridad, ¿no? Eso es y por eso es que mencionábamos nosotros, ¿no? Después de ya saber o definir qué es una norma jurídica ordinaria o especial se conforman por dos elementos, ¿no? Un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Cuando dentro de una norma jurídica ordinaria o especial nosotros mencionamos el supuesto de hecho, ¿a qué nos referimos? Para comprender esos elementos. Quiere decir que existe la posibilidad de que la persona haya cometido algún delito, pero como todavía está en proceso de investigación, no está determinado que efectivamente sea responsable de esa acción, pero mientras tanto sí es, digamos que se les indica de ese supuesto de hecho, así, ¿no? Buenos días, licenciado. El supuesto de hecho es la conducta en sí que tipifica la norma como permitida o no permitida por la ley, ¿verdad? Muchas gracias, Joel, ¿verdad? ¿Qué más? Para que quede bien definido los elementos de una norma jurídica, ordinaria o especial, cualquiera que sea, ¿no? ¿Alguien más? Licenciado, el supuesto de hecho, podríamos decir que es la hipótesis o la condición que la ley establece de manera anticipada. Ajá. ¿Quién tiene el Código Penal ahí a la mano? Philip, ¿qué artículo será? Solo para un ejemplo, ¿no? Ubíquese en el artículo 123. ¿Qué Muy dice bien. en la primera parte, ¿no? Dice el artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona a Solamente los hasta ahí. Solamente hasta ahí. Muchas gracias. Ay,
Cuando nosotros nos definimos, como ya decíamos o entendemos que es una norma jurídica, ¿no? Y que una norma jurídica está compuesta por dos elementos. Uno, el supuesto de hecho. Cuando nosotros escuchamos mencionar que el primer elemento de una norma jurídica es el supuesto de hecho, nos establece quién puede ser la persona que pueda cometer la acción, ¿no? Esto en relación a un delito ordinario, el delito de homicidio, ¿no? Quien diere muerte a una persona, ¿no? Y así aparece, abajo será sancionado con la pena de tanto a tanto, ¿no? Si nos fuéramos a una norma especial, la ley contra el lavado de dinero u otros activos establece, ¿eh? Comete el delito de lavado de dinero u otros activos, quien por sí o por interpósita persona convierta, transfiera y menciona lo demás, ¿no? Cuando nosotros mencionamos dentro de una norma jurídica el supuesto de hecho, se refiere a quién puede realizar la acción, ¿no? ¿Quién puede realizar la acción? Aquí vamos a encontrar nosotros también casos especiales de tipos penales donde no todas las personas pueden cometer esa acción, ¿no? Hay delitos contra la administración pública que solamente los cometen las personas que ejercen esa función pública, ¿no? No es para cualquier persona, ¿no? Y ese supuesto de hecho se refiere, repito, a quién puede realizar esa acción dentro del tipo penal ordinario o especial, ¿no? Y el segundo elemento de esa norma jurídica se refiere a la pena o la sanción dentro de lo mínimo y lo máximo que la ley establece para poderse sancionar ese supuesto de hecho, ¿no? Eso es en cuanto a los elementos de una norma jurídica. ¿Cuáles son las formas de comisión de los hechos jurídicos, ¿no? Formas de comisión de los hechos jurídicos. Esa forma de comisión de los hechos jurídicos se pueden realizar por medio de acciones que son dolosas y acciones que son culposas, ¿no? Un accidente de tránsito. ¿Qué manda? Podría ser un accidente de tránsito, ¿verdad? O sea, Sí, se mató a una persona sin intención de hacerlo. Sí, cuando nos referimos a delitos culposos, ¿verdad? Aquí miremos, dentro de esas formas de comisión, los delitos son dolosos o culposos, dependiendo la forma de intervención de la persona dentro de la acción que realizó o dejó de hacer, ¿no? Por eso nosotros tenemos aquí, primero, el dolo, ¿no? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es dolo para ustedes? Es tener la intención de cometer un delito, como por ejemplo un asesinato, o sea, tomar uno ya ventaja de querer planificarlo, pensarlo, materializarlo, ¿verdad? O sea, aprovecharse de la debilidad de una persona o analizar muy bien cómo ejecutar ese hecho, eso es dolo. Sí, sí. Licenciado, dolo es la forma en que se realizó, porque por ejemplo pueden haber dos asesinatos, pero si digamos uno es solo por así decirlo, con arma de fuego, pero si el otro es con arma de fuego, después lo desmembró,
Entonces, básicamente, el desmembramiento va más allá de un asesinato, sino que ya sería con dolo. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? Es la acción de la persona. Sí es la acción de la persona, pero agregándole algo más, ¿no? De cómo lo hizo o cómo lo hizo, ¿no? Licenciado, en este caso, pues ahí es la parte que se ejecuta de forma anticipada, es decir, la persona lo pensó, lo planificó y en algún momento lo llevó a cabo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo por dolo, licenciado. Muchas gracias. Sí, sí, también. Liliana. Solo iba a agregar, licenciado, que es como la forma voluntaria de realizar, pues, ciertos actos, ¿verdad? Sí, sí, también. Cada uno de lo que ustedes han mencionado en cuanto al dolo, pues estamos bien, ¿verdad? Estamos bien a que el dolo es toda aquella acción que se realiza de forma preparada, consciente y voluntaria por una persona, ¿no? Consciente y voluntaria en querer realizar la acción, en quererla cometer y realiza lo que se ha propuesto, ¿no? Es importante que los 122 artículos primeros de la parte general del derecho penal, pues nosotros no los olvidemos, aunque ya no estén cursando el semestre para mirarlos, nosotros debemos de tener al menos lo fundamental en cuanto a eso, para ir entendiendo la teoría cuando debamos de aplicarla a los casos determinados. Y me parece importante mencionarles el artículo 10, ¿no? El artículo 10 del Código Penal, ¿no? Dice la relación de causalidad, ¿no? Y dice, los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueren consecuencia de una acción o de una omisión normalmente idóneas para producirlas, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Eso primero, ¿no? Cuando nosotros decimos lo que hizo la persona es de acuerdo a lo que se pudo establecer que lo preparó y lo ejecutó, ¿no? No existe ninguna duda de que existió voluntad, existió intención de la persona y existió ese dolo para realizar la acción, ¿no? Entendiendo eso en cuanto al dolo, ¿no? Toda aquella acción realizada y preparada por la persona de forma consciente e involuntaria en la ejecución de cierta acción, ¿no? De acuerdo en el Código Penal no lo vamos a encontrar establecido, pero se establecen principalmente dos tipos de dolo, ¿no? Y teóricamente uno adicional que mucho menos lo encontramos establecido en el Código Penal, ¿no? La clasificación que realmente se tiene dentro del Código Penal son solamente dos tipos de dolo, ¿no? Dolo directo o dolo de primer grado, como algunos lo conocen, y dolo indirecto, ¿no? Dolo de segundo grado. Y el dolo eventual, que es teóricamente. Nosotros, si buscamos teoría en cuanto al derecho penal, nosotros lo vamos a encontrar con muchos autores en cuanto al derecho penal. Y cuando decimos, ¿cuándo es dolo directo? ¿Qué establece el artículo 11 del Código Penal? Si lo lee. Dice que el dolo, Okay. Adelante, compañero. Rosario. Gracias. Dice,
Artículo 11, delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Ajá. Según usted, ¿hasta dónde tenemos establecido como dolo directo? O para también los que están conectados, ¿hasta dónde consideramos que es dolo directo, ¿no? O dolo de primer grado, como también se le conoce, ¿no? Liliana. Cuando se ejecuta de forma consciente. Pongámosle atención al artículo 11, dice, ¿no? Delito doloso, ¿no? El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto, ¿no? Hasta ahí nosotros lo ubicamos dentro del dolo directo, ¿no? El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto. O hasta ahí tenemos nosotros el dolo directo. Porque aquí ya hace otra separación, ¿no? O cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta la acción, ¿no? Hasta la separación del o, nosotros entendámoslo como dolo directo. Cuando la persona prepara y ejecuta la acción, es un dolo directo. Es una intención de realizar esa acción que esta persona misma se preparó, ¿no? Y dolo de segundo grado o dolo indirecto, cuando dice o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto, ¿no? Imaginémonos un caso, ¿no? Tal vez más fácil de poderlo comprender es las personas que ingresan a una institución bancaria, a un banco cualquiera que sea, ¿no? La intención de esa persona, la intención de esa o esas personas de ingresar al banco, ¿cuál es, no? Se presume robar el dinero, ¿no? Robar el dinero que está dentro de esa institución, ¿no? Pero posiblemente las personas durante la ejecución o para consumar ese robo, ¿qué van a necesitar? Amenazar a las personas que están en el lugar para que los dejen realizar el acto, ¿no? O puede ser más allá que los guardias de seguridad de esa institución bancaria se opongan y tengan que matarlos, ¿no? Entonces, ahí es donde se da el dolo indirecto o dolo de segundo grado, ¿no? Y por eso es que hacen, ¿no? O cuando, sin perseguir ese resultado, se lo representan como posible y ejecuta el acto, ¿no? Dígame, Rosario. Licenciada, solo quería recordar una situación que se dio con una muchacha que trabajaba en un banco y resultó que ella tomaba dinero, hurtaba dinero de las cuentas sin que las personas se dieran, valga la redundancia, cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces tomaba 500, a veces tomaba 1000 quetzales, a veces tomaba 200 quetzales, y así lo hizo durante muchas ocasiones. Yo me acuerdo que el Ministerio Público dijo que habían sido más de 500 ocasiones. Entonces, ese dinero que ella tomaba por poquitos de esas cuentas que no tenían mucho movimiento, siempre los trasladaba a su papá, a su mamá, a su hermano, así. Entonces, cuando la lograron ubicar, analizaron toda la situación en cómo ella había actuado y como habían sido innumerables, o sea, esas más de 500 ocasiones, se le acusó de lavado de dinero incluso, ¿verdad? Por la forma en que ella había distribuido el dinero de forma constante y, bueno, había hurtado el dinero, ¿verdad? Entonces, pienso que quizá ella
tal vez, bueno, ahí sí tuvo que haber sido dolo directo, ¿verdad? Porque ella sabía que lo estaba hurtando, ¿no? Es que en algún momento sentí que era dolo indirecto porque como después ya fue lavado de dinero lo que se le acusaba. Sí, pero a la forma en que usted lo plantea, sí, pues sí es un dolo directo, porque la persona, su intención era hurtar en una forma continua las cantidades que ella tomaba, ¿verdad? Pero ya el trasladarlas a otras cuentas y para poderlos utilizar ya es puro lavado de dinero, ¿verdad? E inclusive allí las mismas personas que estaban recibiendo dinero, sabiendo que la forma en que procedían, también cometen el delito de lavado de dinero, ¿verdad? Pero sí es un dolo indirecto, sí es un dolo directo, ¿verdad? Licenciado, una consultita, o sea que dolo directo podría ser cuando yo actúo con premeditación y alevosía. Por ejemplo, yo quiero matar a esa persona que yo sé que pasa en esta calle todos los días, a tal hora, y estoy esperándolo a que pase porque yo lo planifiqué, incluso preveí de que cuál era el momento en que habían menos concurrencia en esa calle, ¿verdad? Y luego yo ataco a esa persona, ese sería directo, porque hubo planificación. Ese es dolo directo, ¿no? Ese es dolo directo. Cuando la acción la ejecuta una persona sin que haya interferencia de algo para impedirlo o para complicar la acción que la persona pretende realizar, ¿no? Recordemos que el dolo indirecto es la segunda parte del mismo artículo 11, ¿verdad? O por eso es que dice, ¿verdad? O cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta la acción, ¿no? El dolo eventual, como les mencionaba, pues es una clasificación doctrinaria en cuanto al tipo de dolo, pero se dice, de acuerdo a la teoría, que el dolo eventual es aquella posibilidad de que existe dentro del sujeto activo de un hecho delictivo a poderlo realizar o poderlo ejecutar, pero por eso es que no se explica más allá de esto, porque el dolo eventual, si no tiene, como preguntan por ahí, no tiene fundamento, como si lo tiene el dolo directo y el dolo indirecto, ¿no? Formas de consumación del delito. ¿Cuáles son las formas en que una acción o una omisión que constituye delito puede consumarse, ¿verdad? Se dice, ¿verdad?, que un delito puede ser consumado. ¿Cuándo? ¿Qué menciona la ley? Flor María, ¿qué manda? Ay, disculpe, Lick, No te da solo pena. para avisarle a los compañeros que voy a compartir la asistencia aquí en el chat y que No, ahorita la vamos a compartir en la otra llamada también. de acuerdo, muchas gracias. Ya escucharon, Gracias. ¿verdad? La lista para que puedan marcar su asistencia ya está en el chat para que lo puedan hacer, ¿verdad? Y por favor no lo compartan al grupo. Gracias. Muchas gracias, Flor María. Entonces decimos, ¿cuáles son las formas de consumación del delito? Puede ser en grado consumado y en grado de tentativa, ¿verdad? Y por eso es que el mismo artículo 13 menciona lo siguiente. El delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación, ¿verdad? El delito es consumado cuando concurren todos los elementos para su tipificación o calificación, ¿no? Y distinto es en el grado de tentativa, ¿verdad? Distinto es en el grado de tentativa, ¿verdad? Porque cuando una forma de consumación de un delito es en grado de tentativa, ¿por qué se le considera en grado de tentativa? ¿Por qué se le considera en grado de tentativa? Porque no se terminó de ejecutar la acción. Ajá.
O por ejemplo, cuando una persona es, bueno, lo quería matar y no lo mató, lo dejó herido. ¿Y por qué no lo mató? Porque tal vez no le dio en el órgano donde él esperaba, ¿verdad? Entonces no lo mató, entonces lo dejó ahí inválido. Ajá, pero miremos lo que la misma ley señala, ¿no? Mire el artículo 14, si lo puede leer, por favor. Dice, hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Ajá, entonces, acá es el grado de tentativa en la consumación de los delitos se da cuando no se consuma por causas que no son propias de la persona que lo está intentando, ¿no? Son causas independientes a él, ¿no? Pensó que lo había matado y por eso ya no le disparó más, ¿no? Ahí se ve, ¿no? O también estaba hurtando o robando en un lugar y ya no pudo llevarse lo que él quería porque llegaron los dueños, llegaron los vecinos, llegó la policía y a consecuencia de eso no se ejecutó la acción, ¿no? Por eso es que ese artículo dice, ¿no? Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad de la gente. Eso es en cuanto a las formas de consumación de los delitos, en grado consumado y en grado de tentativa, ¿no? Tenemos aquí también algo que mencionábamos al inicio, ¿no? Cuando decíamos, ¿por qué una acción de una acción o omisión de una persona puede ser típica y al mismo tiempo no es antijurídica, ¿no? ¿Qué decíamos en relación a eso? Porque dentro de la misma ejecución de la acción, aunque pueda ser típica, puedan existir causas que eximen de responsabilidad penal a las personas, ¿no? ¿Y cuáles son esas causas que eximen de responsabilidad penal? La primera es causas de inimputabilidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad, ¿no? Causas de inculpabilidad, ¿no? Cuando la ley establece como causas que eximen de responsabilidad penal a esa persona o a esas personas, decíamos, dentro de la primera clasificación están las causas de inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? De acuerdo a la ley. ¿Quién me lo dice? Los menores, los, ¿cómo es que se les llama? Interdictos. Interdictos. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 23 del Código Penal. Ajá, ¿dónde más? ¿Dónde más? La ley no. ¿Qué manda? La ley Artículo 24. Artículo 24, bueno, pero sí con respecto a las causas de justificación, pero con relación a las causas de inimputabilidad como primera eximentes o causas que eximen de responsabilidad penal a esa persona, el artículo 23 primero menciona lo siguiente, ¿verdad? Dice, no es imputable el menor de edad, ¿no? Pero allí el menor de edad prácticamente no lo sacan de forma definitiva dentro del proceso ordinario de una forma total, sin ninguna observación, ¿no?
Y en El relación a artículo esto, 26, licenciado. ahorita vamos con eso. Y en relación a esto, dice, no es imputable el menor de edad. Pero cuando nos vamos al artículo 20 constitucional, que señala, ¿verdad? Menores de edad, ¿verdad? Y dice, los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud, ¿verdad? Y menciona en el segundo párrafo, los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará la materia, ¿no? Entonces, debemos siempre de entender que el artículo 23, cuando dice, ¿ven?, son inimputables el menor de edad, ¿ven?, siempre tener presentes que esa inimputabilidad que establece el Código Penal no es de forma total, no es de forma absoluta, ¿ven?, porque los menores de edad que transgredan la ley serán atendidos primero por personal especializados y se le aplicará el procedimiento establecidos en la ley, ¿verdad? La ley de adolescentes en conflicto con la ley penal establece el procedimiento para las personas menores de edad, mayores de 13 años hasta antes de cumplir 18, en la forma en que pueden ser tratados, ¿verdad? Debemos de tener siempre presente eso para no pensar que son inimputables de forma total. Son inimputables del procedimiento penal ordinario, ¿no?, pero sí sujetos al procedimiento especial del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. Dígame, Rosario. Licenciado, ahora que usted menciona esta situación, yo quisiera, como también mencionaba, ¿verdad?, que el derecho es evolutivo, quería plantear que, por ejemplo, en esta semana se han dado varios casos de mensajes que han quedado escritos en los sanitarios de algunos colegios con la alerta de que aparentemente habrá tiroteo y que señalan una fecha determinada, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, 26 de abril, habrá un tiroteo, somos pocos pero locos o cosas así, ¿verdad? Entonces, lo han tomado como una amenaza y los colegios han tenido que tomar como medidas preventivas, suspender clases, poner virtualidad nuevamente, y lo entiendo por algunos comentarios de muchos jóvenes en estas publicaciones, es que se obedece a un trend, ¿verdad? O sea, están como que es una moda en este momento, entonces podría incluso llegar en algún momento a quedar regulado, a emitir algún tipo de sanción, porque aunque pues como se ve que no sean jóvenes delincuentes, sino que más que todo es como por moda que están haciendo estas situaciones, ¿verdad? Pero ya se ha dado en muchos lugares, está Jalapa, Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, hay varios colegios, incluso como entiendo que también el Liceo Javier, Sagrado Corazón, o sea, digamos que esto se está propagando y cada vez hay más jóvenes que como que no analizan la consecuencia de estos mensajes. Sí, ¿verdad? Sí, pero volvemos a esto, ¿verdad? Que no nos quedemos solamente con lo que el Código Penal nos señala, porque a eso sumémosle el artículo 20 constitucional, sumémosle también el procedimiento regulado en la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, porque a partir del artículo 132 de la ley de adolescentes en conflicto con la ley penal, ahí nos encontramos nosotros con el procedimiento de adolescentes, ¿verdad? Desde inicio nosotros encontramos qué entendemos por el término conflicto con la ley penal, cuál es el ámbito de aplicación según los sujetos dentro de esa ley, porque todo va de manera integrada, ¿no? Y por último, en cuanto a la inimputabilidad, menciona
quien en el momento de la acción o omisión no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardo, o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente, ¿verdad? Eso es en cuanto a la inimputabilidad de la persona que ejecuta el acto en un momento en que aparentemente no entiende lo correcto o incorrecto de la acción, ¿no? Fíjense que estas causas que eximen de responsabilidad penal, las 3 clasificaciones, ahora, como mencionaban al inicio de la actividad del día de hoy, ya no están en exámenes, están un poquito más libres de esa presión, que analicen esa clasificación que existe en cuanto a las eximentes de responsabilidad penal, ¿verdad? Con eso continuamos el otro fin de semana y ya esperamos iniciar ya directamente el proceso penal en cuanto a la forma de desarrollarse, ¿no? Antes de despedirme, quiero recordarles, creo que ya a estas alturas ya todos los grupos tienen ya entregados los casos que tienen que desarrollar. Esos casos en la forma en que los tienen que desarrollar están indicado parte dentro de las instrucciones, pero sí la fecha para entregarlos es cuando nos asignen fecha para la primera evaluación, que es en el mes de mayo. No se tiene fecha señalada, pero siempre se ha hecho en el mes de mayo, ¿no? Entonces, para que no lo dejen a última hora, los trabajen, los analicen así de forma despacito, ¿verdad? Y traten de entenderlo de la mejor manera. Lo vamos a dejar acá por el día de hoy y nos vemos el otro fin de semana, ¿no?